sonando este evento y quisiera compartirlo con ustedes, ese milagro bajo la soberana voluntad de Dios, porque yo estoy seguro que el apóstol Pedro no se levantó y dijo: allá en la puerta La Hermosa ponen a un paralítico y yo voy a ir a orar por él para que se levante. No, hermanos, él iba, dice, a orar. Tampoco ese paralítico pedía un milagro de sanidad, él estaba pidiendo monedas. Mire, dos cosas totalmente ajenas. Por eso a mí me encanta más la escritura que la opinión y tesis de un hombre, aunque sea muy letrado en el griego, en el hebreo y mucho recorrido en lo que quiera. Porque Dios es tan sorprendente en su soberanía. Y vemos acá, como le digo, Pedro, yo le garantizo, él no se levantó y dijo: es que pobrecito aquel hombre. No. Ni tampoco él dijo: yo quiero una sanidad. No. Por eso he titulado el mensaje: un milagro bajo la soberana voluntad de Dios. Siempre he dicho, quizás en este caso, como por ejemplo, Dios podía sanar a nuestro hermano Richard. Claro que sí. Sí, pero tiene otros planes mejores para él. Porque los que estamos en esta tierra tenemos que continuar pagando renta, tenemos que seguir con los achaques de la salud, con todo lo que implica la sobrevivencia en esta tierra. Allá él tiene un cuerpo glorificado, no enfermo, también está en un hermoso lugar que si Dios nos diera la oportunidad de conversar con él y decirle: hermano Richard, vénganse para acá, aquí nos hace falta, hombre. Nos dijeran: coman chucho, vénganse ustedes mejor, aquí los espero, ¿verdad? Así que un milagro bajo la soberana voluntad de Dios. Leemos la escritura en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, esto es a las 3 de la tarde, de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a la entrada en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, le pedimos que nos hable al corazón a través de este hermoso milagro, que le saquemos el máximo provecho, Señor, no solamente en este conocimiento o contexto histórico, sino además, Señor, también hablando directamente a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Hermanos, hay dos cosas que en lo personal, todo lo que recibimos de Dios es por misericordia, más allá de tus obras, más allá de tu disque santidad, ¿verdad? Más allá de tus ofrendas. Vamos a aprender, hermanos, que Dios en su misericordia te puede usar como creyente para ministrar el poder de Dios. Entiéndase el poder de Dios como ganar un alma para Cristo, el orar por alguien, tal vez que sean rotas esas cadenas, tal vez pone palabra a Dios en tu vida para dar un buen consejo a la vida de alguien, pero sobre todo, hermanos, para que alguien pueda tener esa oportunidad de ser salvo. Hemos dicho hasta la saciedad que el orden de los milagros o de importancia en el Señor
Jesús no vino en prioridad a sanar, no, Él vino a salvar. Esa es la prioridad de Jesús, hermanos, del haber venido acá. La prioridad era ponerle fin al pecado. La prioridad era darnos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Por eso, este evento maravilloso nos describe muchas cosas, pero quisiera hablar. Me llamó la atención cuando dice que ellos, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena. ¿Sabe que la Escritura nos narra mucho que estos dos personajes, hermanos, tuvieron una buena y larga duración de amistad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en la vida, por ejemplo, yo he tenido buenos amigos y también he tenido amistades que por A o B motivo ya no somos amigos. Es parte de la vida. También, bueno, y le hago un paréntesis siempre, no sé si es resentimiento o qué, pero yo a mis mejores amigos los reconozco cuando estoy en el suelo. Cuando he fallado, no cuando todo va bien. Entonces, y de ahí se quitan la máscara un montón. Pero también en mi inmadurez lamento haber llamado a amigos aquellos que quizás me inducían a cosas malas. Lo lamento de veras, porque quizás hubiera fracasado menos. Entonces, pero como somos ciegos muchas veces, no sabemos reconocer. Incluso a los jóvenes yo les digo que vemos enemigos donde no los hay, o el pecado nos ciega, hermanos. Muchas veces nosotros vemos afuera a una gran mujer cuando ya la tenemos en casa. O sea, porque el pecado nos ciega y no nos deja ver o valorar esas personas. Yo le digo a los jóvenes: mira, tú ahorita en la etapa que estás, tú porque Dios, tu papá o tu mamá no te permite, no te tolera lo que tú quieres hacer, porque no acepta que tú te quedes de holgazán y no estudies, porque tú no haces, porque tú mientes, porque tú ocultas, porque tú andas con esa persona que no te va a llevar a bien. Empiezas a verlo a los que te quieren corregir como tus enemigos. Entonces, pero estos dos, Pedro y Juan, lograron una buena y larga amistad. Lo muestra la Escritura. Mire, primero, antes de llegar a ser apóstoles, ellos ya eran amigos, ya eran socios. Quisiera que me acompañe a Lucas capítulo 5, versículos del 7 al 10. Voy a dedicar unos 10 minutos a esto para que aprendamos sobre la buena amistad, buena relación, larga amistad que tuvieron estos dos ahora apóstoles. En el capítulo 5 dice: entonces hicieron seña a los compañeros que estaban a la otra barca. Recuerda ese milagro de la pesca milagrosa, donde ellos toda la noche habían intentado pescar y no habían logrado nada. Llega Jesús, les hace el milagro. Pedro va solo una barca, y cuando ya vienen con los peces, les hacen seña a las otras para que les ayuden, porque prácticamente se estaba hundiendo de tantos peces. En el versículo 5:8 dice: viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, y aquí comienza, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, esta amistad venía antes, hermanos, de ser discípulos de Jesús. Qué bonito aquellos que han tenido la dicha de poder haber comenzado tal vez en el mundo y terminado en el evangelio. Ambos, muy bonita amistad. También la Biblia nos narra que Pedro, Juan, los dos que estamos hablando ahorita, y Jacobo, componían el círculo
íntimo del Señor Jesús. Componían el círculo íntimo del Señor Jesús. Mire, ahí en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. No se llevó a los 12, no se llevó a las mujeres. Note que iba a pasar algo trascendental, donde Jesús se iba a transfigurar, donde sus ropas, dice que iban a quedar resplandecientes y su rostro como el sol. Y ahí se le aparece Elías y se aparece Moisés hablando con él. Ahora, ¿a quiénes se llevó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí va otra vez. Simón, vení. Pedro, vení. Jacobo, vení. Juan. Ahí van otra vez la amistad. Ahí van los de la íntima. También cuando sana a la hija de Jairo, en Marcos capítulo 5, versículos del 35 al 37 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Yo, hermano, siempre estas palabras en momentos difíciles, yo siempre me apropio, fíjese. Me agarro de ellas aun lo peor que esté pasando. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ya ve, antes como pescadores, después como discípulos y ahora como apóstoles, ahí estaban Pedro y Juan de la íntima. Cuando también el Señor empieza a decirles ese hermoso capítulo 24 de Mateo, pero en este caso lo vamos a ver en el capítulo 13 de Marcos, hablando acerca de las señales antes del fin. Dice que en el versículo 3 de capítulo 13 de Marcos: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Juan y Andrés, otra vez ellos tres, le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas. Note que la confianza, note quienes estaban ahí con el Señor Jesús. Por eso le atribuyen que estos tres personajes eran de la íntima de Jesús. Ahora, también cuando el Señor va a preparar la cena de la Pascua, esa noche antes de ser apresado, fíjese que a quienes elige para que se la preparen son a Pedro y a Juan. Ahí en Hechos de los Apóstoles, ya vamos a llegar ahí. Ya me confundí, pero espérenme. Sí, en Lucas capítulo 22, 8, ese es el versículo. Ahí les da una aclaración el Señor y les dice: miren, ¿saben? Quiero que me preparen la cena, la Pascua, y van a encontrar a un hombre llevando un cántaro. Eso era algo que no había dónde perderse, porque un hombre en esos tiempos culturales, un hombre no podía cargar agua. Quien estaba designado eso era la mujer. Por cierto, a través de la historia, hermanos, la mujer siempre, el hombre ha abusado ha pisoteado muchas veces los derechos de la mujer. Solo que ahora nos estamos yendo al otro extremo, donde ahora la mujer está abusando mucho de esos derechos, las dignas. Pero bueno, hermanos, vamos a seguir. Mire, pues le dice a Pedro y a Juan: prepárenme esa cena. No le dijo a otros, sino a Pedro y a Juan. Por eso le digo, una amistad, una relación ministerial, y ahí andaban siempre estos dos personajes. Ahora, cuando el Señor es crucificado y llevado a ese sepulcro de José de Arimatea, sabe que se le aparece a María Magdalena, la primera mujer,
Ya hemos dicho teológicamente que quizás Jesús escogió a una mujer porque él necesitaba que todo mundo lo supiera. Mentira, hermano, mire, ahora en estos tiempos hay más hombres chismosos que mujeres. ¿Sí o no, hermanas? Amén, gloria a Dios. Bueno, mire, el punto es que cuando llega María Magdalena al aposento donde estaban, salen corriendo Juan y Simón Pedro. Ambos salen iguales, pero claro, usted sabe que Juan era más joven y llegó primero al sepulcro. Lo esperó, no entró, sino que le dio el privilegio a Pedro. Entonces, imagínese toda esa, le dije, esa amistad y largo convivio, momentos significativos, hermanos, en la vida de estos dos personajes que fueron a visitar la tumba. Ellos dos fueron los primeros de visitar esa tumba vacía. Y hermanos, igual nosotros los cristianos, usted sabe que cuando nosotros morimos, en ese cuerpo que está ahí está vacío, ese cuerpo es el polvo, porque ahora el que parte con el Señor está en la presencia de Dios. Y yo sé que quizás emocionalmente decimos palabras, pero usted sabe que la persona no está ahí. La persona creyente está en la presencia de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Ahora, vemos también que ellos gozaban, los apóstoles Juan y Pedro, de una autoridad donde, fíjese que en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, allá en Samaria, con la evangelización de Felipe, muchos reciben y escuchan el evangelio de Cristo y designan a Pedro y a Juan que vayan a supervisar. Y en Hechos capítulo 8 versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, imagínense qué bonita trayectoria la de estos dos amigos, estos dos socios, estos dos compañeros que eran discípulos de Juan el Bautista, creyeron en Jesucristo, se convierten en discípulos, luego el Señor los elige como apóstoles y también, hermanos, los hace de la íntima. Qué bonito. Qué bonita esa parte, hermano, donde ellos crecieron, se desarrollaron en su cristianismo. Yo por eso siempre motivo a los hermanos a que no le ponga tope a su cristianismo, a su crecimiento espiritual, que siempre busque la manera de conocer. Mire, en el siglo XV para el XVI hay un movimiento bastante importante dentro de la historia del cristianismo y es la famosa Reforma, donde uno de los pilares importantes fue darle prioridad y máxima autoridad no a lo que un hombre diga, sino a la palabra de Dios. Y se puso como norma que la Biblia tenía que leerse en los hogares. Oiga bien, ¿usted lee su Biblia solo aquí o también en su casa? Porque hay que leerla también en el hogar. Es una prioridad. Ahora, vamos a ver entonces, con todo esto, me llamó la atención esa amistad, porque pregunto, ¿y usted qué tan amigo es de Jesús? ¿Cuánto va a caminar con Él? Mire, ahora viniendo ya con este momento donde está este hombre cojo por mucho tiempo, y lo ponían, dicen que habían 3 lugares donde ponían a la gente a pedir limosna, ya sea en las casas de los ricos, ahí lo llegaban a poner porque el rico pues siempre tenía y se compadecía. 2, en caminos donde había mucha afluencia de personas. Y 3, en el templo, porque también igual pues la gente pasaba ahí y pues iban a adorar a Dios y tenían piedad de esas personas. Esos 3 lugares. Ahora, esa puerta llamada la Hermosa, dicen que era tan grande, era hecha en Corintio, y
prácticamente era tan pesada que la movían entre 20 a 24 hombres para poder cerrarla. ¿Se podrá imaginar qué pesada esa puerta? Pues ahí ponían, y esa puerta era como colindaba entre los atrios de los gentiles y las mujeres. Ahí prácticamente dividía esos dos atrios. Pues ahí ponían a esta persona, y como ya narramos o ya leímos todo lo que hizo el apóstol Pedro, iba a las 3 de la tarde, iba a, ¿qué dice ahí la escritura? Pedro y Juan subían juntos, en el versículo Hechos de los Apóstoles capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. El judío tenía por costumbre, como disciplina, orar 3 veces como mínimo. Una a las 9, a las 12 y a las 3. A la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. Como disciplina. Como disciplina. Ahora, de eso, hermanos, ¿qué podemos empezar nosotros a aprender sobre ese milagro en la vida de este paralítico? Mire, a mí me deja la primera enseñanza, y es que la oración debe de practicarse como una disciplina en el creyente. Y si usted, con honor a la verdad, se examina, nosotros a esta práctica no le dedicamos importancia. Fíjese que Jesús dice: velad y orad. O sea que hay tentaciones, hay descontroles en nuestra vida, no porque tengamos al Espíritu Santo, no porque tengamos la palabra, sino que no oramos. Ese es el problema. Se lo puedo decir como pastor o como creyente que he experimentado momentos difíciles, hermano, donde la pastilla no me va a consolar. Un abrazo de una persona no llega a mi corazón al dolor que yo tengo. Pero sí puedo ser ministrado o he sido ministrado a través de la oración. Me he rendido y le he dicho: Señor, yo no puedo con esto. Señor, esta carga para mí es muy difícil. Señor, mire, en la oración, claro, muchas veces no solamente debería de ser para decirle al Señor que nos quites la prueba, sino también, hermanos, para valentía para poder enfrentarla, resistirla y nunca rendirnos. Si usted ora de manera correcta, usted va a enfrentar la prueba que sea en su vida. Oiga bien, porque hay copas, hermanos, que son inevitables. Mientras estemos en este mundo, vamos a enfrentar aflicciones de esta vida. Nuestros cuerpos se van a enfermar. Satanás no para de querernos robar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Él hará lo imposible por sacarlo de la voluntad de Dios, por sacarlo de los caminos de Dios, para que usted no oiga la voz de Dios. Pero todo eso se vence a través de una oración correcta. Hay tribulaciones, hay dolor, hay tristezas extremas, pero que usted ya conoce la Escritura, usted ya sabe que tiene una iglesia, pero usted necesita orar, practicar la oración como algo de disciplina en su vida. No necesito estar en problemas para orar. No necesito estar enfermo para orar. No necesito estar bien para orar. No necesito estar mal. No necesito ir a parar una cárcel. No necesito parar un hospital. No necesito nada, sino que debe de ser parte de una práctica como creyente.
Yo oro para ser fortalecido. Hay que orar para ser consolado. Hay que orar para tener valentía. Hay que orar para prevenir problemas. Hay que orar para malos sentimientos y malos pensamientos que pueden venir a nuestra vida. Porque muchas veces, hermano, pueden venir malos sentimientos. Especialmente cuando el ignorante nos ataca con su boca, cuando nos atacan con sus ofensas, cuando alguien no reconoce su trabajo, etcétera. Y si usted será el reflejo, no de que sabe Biblia, no de que solo pasa metido en la iglesia, también muchas veces el enemigo te mete siempre un dardo porque no oras de manera disciplinada. No estás orado. No estás orado. Mira, los malos sentimientos. Yo no sé usted si alguna vez ha tenido malos sentimientos. Yo muchas veces. ¿Y qué le he pedido al Señor? Que me lo saque. Porque los malos sentimientos son resentimientos y los resentimientos se pueden convertir en raíces de amargura. Y las raíces de amargura me privan o me cortan la comunión con Dios, me amargan la existencia. Hay tantas cosas, hermano, lo frustran a uno y empieza uno a decir un montón de cosas que ni valen la pena. Pero claro, aquí estos hombres dicen que iban juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La oración debe de practicarse como parte de una disciplina en la vida del creyente. Por eso, hermanos, quizás debemos de, así como empujamos la lectura, así como empujamos el congregarse, así como empujamos que usted sirva, también, hermano, debe de salir de esa zona donde casi no se ora. Y hay tantas maneras, mire, de manera privada, de rodillas, manejando, cuando usted se está, como sea, usted busque la manera de sacarle provecho a este mundo acelerado. Ore. Número 2, hermanos, ¿qué podemos aprender de este milagro soberano de parte de Dios? Porque ya le dije, yo le garantizo, hermanos, Pedro no iba con el deseo de sanar a ese paralítico. Y el paralítico no estaba, le aseguro que no estaba, no ha de haber dicho, hoy es el día de mi milagro. Hoy, no, hermanos, él estiró la mano para recibir un par de monedas. Y recibió un milagro de parte de Dios. Entonces en el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Hermanos, en segundo lugar, yo puedo aprender que jamás hay que convertir tus limitantes como un estilo de vida. Esta persona ya se había acostumbrado. ¿A qué, pastor? A vivir de la limosna. El día domingo que fuimos a inaugurar la apertura de la misión de Beckerfield, me dijo una hermana algo bien bonito. Bueno, bonito, no sé. Me dijo, pastor, yo nunca le he pedido un centavo al gobierno para mantener a mis hijas. Porque hay unos que viniendo, hermanos, y cómo los mantiene el gobierno. Hasta por ahora tienen hasta 8 hijos, porque dicen aquí, pues más o menos. Mire, y mujer, pues. O sea, qué interesante esta parte, porque muchos, hermanos, pareciera ser que nuestra manera donde vivimos o cómo vivimos nos vencen y nos dicen, acomódate así, hombre. No, hermano. Mire, yo sé que muchos pasamos por momentos difíciles, pero quiero decirle algo, que ninguna circunstancia te haga comportarte como una víctima. O sea, no sé, solo a mí, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Deje al difunto Juan Gabriel a gusto. Si yo, hermanos, admiro de las personas, son aquellas que no viven acomplejadas,
que no se avergüenzan de dónde vienen, de dónde Dios los ha sacado. Que dicen, mire pastor, yo trabajaba de esto, mire pastor, mi mamá trabajaba de esto. Y posiblemente en el lugar donde usted vivía estaba destinado a ser de las maras, a ser un delincuente, estaba destinado, pero no se conformó, no hizo de esas limitantes un estilo de vida. Mire, qué bonito la generación de los 60 y 70, que a pesar de que vivieron en tanta pobreza, no había tanto ladrón. Era increíble, hermanos, esos tiempos. Gente pobre, pero honesta. Y hoy hay tanto joven que, yo estoy traumado porque mi mamá, que es doloroso, sí, mi mamá y mi papá se divorciaron. Yo estoy aquí. Puede ser que sea cierto, pero que eso no te limite a que te convierta en un fracasado. Hermano, ¿cuántos jóvenes que tal vez por algún motivo nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos pequeños y los traemos con esfuerzo y sacrificio, y de repente dicen, es que yo ando en resentimiento contra usted y yo por eso no estudio y yo por eso no quiero nada en la vida, yo anhelo ser un emo, nada aquí? No, hombre, jamás conviertas tus limitantes en un estilo de vida. Convierte la superación como algo, como que sea algo parte de tu vida, hombre. Hermano, se lo vuelvo a decir, usted no ha venido al evangelio para ser la misma persona. El problema no es el maestro, el problema son sus alumnos. Porque Judas tuvo el maestro de maestro. Entonces el problema no es Dios, el problema no es la escritura, el problema no es la iglesia, el problema es usted. Pero claro, porque usted está convirtiendo sus limitantes, usted está dejándose gobernar por aquello de que, no, yo así me voy a quedar, es que yo así soy, y el que me quiera, bueno. Hermano, qué poca disposición tiene usted para Dios. Imagínese todos aquellos siervos, Moisés, que el Señor le encomendó algo y dijo, no, Señor, a mí eso no me gusta y yo por eso no voy. Fue, hombre. Aquí no se trata de tus deseos, aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios, por eso muchos convierten sus limitantes en un estilo de vida. ¿Cómo quisiera que usted midiera su comportamiento, si ha mejorado, su cambio, su manera de ser? Aquello, decía nuestro pastor fundador, aquello que te afea. Me decía mi señor en unas predicaciones que yo bromeaba mucho con la Sofía, y me dice, mira, hay veces predicas tan bien, pero se te ve tan feo eso. Porque van a pensar los hermanos que vos sos un sinvergüenza. Y sí. Hermanos, jamás convierta sus limitantes en un estilo de vida. Número 3, para que no nos coja mucho el tiempo. ¿Qué podemos aprender de este milagro soberano en la vida de este paralítico, hermanos? O este cojo. Mire en el versículo 3, capítulo 3, versículos 4 y 6. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ok, piense por favor en ese momento. Hermano, usted tiene que andar, porque este es el punto clave. Bueno, primero narremos la escena. Se levanta Pedro con Juan y le dice, usted sabe que cuando las cosas son de disciplina, no importa cómo esté su cuerpo, cómo esté su estado emocional, usted las cosas las hace. Amén. Amén. O sea, usted, ¿cuántos tienen la disciplina de bañarse todos los días? Hermano Pedrito, levante la mano. Amén. Ok, mire, entonces hay cosas que ellos se levantan y el objetivo de ellos no era predicar, no era ministrar, era
Ir a orar. Amén. Desde el punto A al punto B, ¿cuál era el objetivo de ellos? Ir a orar, ir a orar, ir a orar. Usted puede levantarse con un objetivo, pero el tercer punto de enseñanza es que todo creyente debe estar en sintonía para cuando el Señor lo quiera usar. Esa comunión, esa sintonía para oír a Dios. Porque hay cosas que hay otros que no lo van a ver, no lo van a sentir. Pero si usted está en sintonía con el Señor, Dios a usted lo va a usar. Recordaba yo hace un año y le decía al grupo misionero: Dios no se equivoca porque nos ha traído a esta casa, les dije. Dios no se equivoca. Y el servicio en el Señor no se mide por resultados, sino por esa paz que se siente, por esa convicción de hacer las cosas, por esa satisfacción. Y yo estoy convencido, les decía, Dios no nos ha traído por gusto a este lugar. Porque hay que estar en sintonía para cuando el Señor nos quiera usar para evangelizar. Rápidamente le cuento, yo, hermanos, no tengo el don de evangelismo. O sea, como muchos, que hermano Israel, por ejemplo, el hermano Juan, un hermano reciente, que hermana Juanita, que ellos me dicen: pastor, deme una bocina, yo me pongo en la esquina y yo le puedo ayudar a repartir, pero así como que yo me muero por andar no es que no me mueras, no es mal dicho, sino que pues cada quien con su don, ¿verdad? Pero un día, hermanos, que andaba de misionero allá por los años 1994, fundamos la primera misión allá en el Paraíso Chalatenango. Un día me voy a llevar al hermano Pedrito, pero hoy por hoy no puedo salir ni a Tijuana, hermano, oiga. Entonces, venía del propio pueblo, de la cabecera departamental, el bus. Entonces, cuando ya pasaba por ese pueblo, el bus iba pero súper lleno. Nos tocaba ir desde ese lugar hasta aquellos que son del Salvador, el famoso reloj de flores, o sea, hora y media parados. Y nos subíamos como podíamos y nos acomodábamos. Y ahí usted sabe que hay que levantar la mano, y si alguien no se ha echado desodorante, pues ese se siente un gran olorazo. La cosa es de que nos subimos atrás y yo, hermanos, empecé a sentir como una desesperación, como algo que yo me estaba ahogando, como algo que no sé qué me pasa. Y entonces me dijo mi señora, me empezó a observar: ¿qué tenés?, me dijo. No sé, le dije. Y la dejé ahí. Y solo me vio, y aquel bus lleno, donde usted no podía pasar un alfiler en todo eso. Y yo empecé, con permiso, con permiso, con permiso, y empujando a todos y empujando a todos. Y llegué hasta el motorista y le dije: hola, baby. Y le digo: ¿me permite evangelizar? Sí, me dijo. Y empiezo a evangelizar, hermano. Y miren, Jesús les ama. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, por un don de Dios. Alguien quiere orar, yo voy a hacer la oración. No le voy a decir cuántas conversiones, le voy a decir que una vez terminé, se me quitó la angustia y ya estaba tranquilito. Y ya una vez se me pasó la desesperación, dije, y volví a ver para atrás: ¿y cómo hice para venir hasta aquí? Y hoy comencé otra vez, con permiso, a pararme en los zapatos de la gente, y otra vez. Y me dice el pastor misionero: hey, maestro, ¿y qué le pasó? Me dijo: ¿de cuál fumó? Solo le puedo decir que alguien necesitaba, el Señor quizás en ese momento, que escuchar el plan de la salvación. Hermano, debemos de estar en sintonía
para cuando Dios te quiera utilizar y ministrar su poder. A mis tiempos hay cosas, hermano, que son secundarias y que ¿para qué estar hablando cuestiones necias? Pero hay algunos que sostienen que los milagros, como en este caso estos milagros trascendentales, el Espíritu solo se los había dado el don de sanidad a los apóstoles. Pero ya una vez termina el trabajo de los apóstoles, ya estos milagros cesan, según ellos, ¿verdad? Pero para mí, yo tengo un Dios del mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y he sido testigo de cosas que trascienden a la opinión del que dice que analiza la Escritura, a lo que realmente, sin también salirme de que baso mi fe en experiencias, sino que, hermanos, muchas veces Dios nos quiere usar a la iglesia de Cristo, que en lugar de estar en cuatro paredes, deberíamos de andar en los hospitales orando por los enfermos. No, pero queremos engordar de Biblia. Queremos, hermanos, ir a retiro a la montaña. Ya somos salvos, iglesia, y otros necesitan conocer y experimentar el poder de Dios. ¿Sabe que cuando establecimos Jehová Rafa, hablamos con la enfermera y nos dijo, una enfermera, y nos dijo, miren, nos dijo, nosotros les podemos dar oportunidad de que prediquen, pero no lo pueden hacer, tienen que hacerlo en la capilla. Denos una hora y en esa hora les vamos a anunciar y a ver quién va a llegar. ¿Cómo va a ir una persona de cuidados intensivos a escuchar la palabra de esa capilla? Y más el papeleo burocrático. Mira, hay gente que se llena la boca, hermano. Y yo tengo una placa de capellán y nunca he ido a una cárcel. Yo tengo 3 doctorados de evangelismo y nunca querés evangelizar en las iglesias donde ya están salvos. Anda a otros lugares, anda a las cantinas, donde las prostitutas, anda a las cárceles. Disque evangelista. Entonces, hermanos, en ocasiones Dios nos quiere usar para ministrar su poder. A mí un día el pastor general fundador nos retó y nos dijo: vayan a las cárceles y vayan a decirles que Cristo los puede hacer libres. Hermano, qué reto el que nos hacía el pastor. Por eso todo creyente debe estar en sintonía para hablar lo que Dios quiere, no lo que tú deseas. No sé usted, pero muchas veces va a experimentar que Dios le dice: cállate, no respondas. Deme un amén, hermanas. Déjalo con su necedad. No sigas discutiendo con ese idiota, con esa persona. No vale la pena. Pero usted necesita estar en sintonía con el Espíritu. Y debe estar en sintonía también cuando Él le pida que usted tiene que abrir su boquita. Tiene que estar en sintonía. Estoy dando clases en el seminario hace años. Estaba estudiante, hermano Pedrito. No importa, hermano, pero lo voy a graduar así con esas materias que hay curso. Oiga, de todos modos, otros así lo gradúan. Mire, me habla un hermano de Virginia y me dice: pastor, mi mamá está grave. Y le digo yo: mire, a las 7 no puedo porque estoy dando clases. Si quiere a las 9, yo agendando, imagínense, sin conocer, etcétera. Ve, la gente se forma opiniones por nuestra mala forma de comunicar. Bueno, la cosa es que le hacen el milagro y le dicen, porque la iban a desconectar, y que le iban a desconectar a las 9:30. Entonces, vamos, le dije. Entonces, nos conocimos por primera vez en el hospital. Yo no le pregunté si su mamá era cristiana, si no era cristiana, si era de abolengo, no sé qué. No, yo simplemente subimos. ¿Está la señora ahí en coma? Recuerde que una persona científicamente deja de tener vida, ya no se comprueba solo por la palpitación del corazón, sino por la muerte cerebral. Entonces,
Ella todavía estaba ahí y había pedido, no sé si donar los órganos, no recuerdo, pero la cosa es que llego ahí y le empiezo a evangelizar y le digo: doña fulana, usted ya va en un camino sin retroceso, pero yo he venido aquí para hablarle de Jesucristo como su Salvador personal. Y realmente yo sé que su alma está escuchando esto, porque el alma escucha la palabra de Dios, hermano. Entonces, yo quisiera que usted le dé ahí en ese momento esa oportunidad a Jesús, así como aquel malhechor que en su último momento le abrió su corazón y reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Recíbale como su Salvador personal. Yo voy a hacer una oración. Yo no puedo decir quién es salvo o no, hermano, pero sí le puedo decir que Dios me mandó a evangelizar a esa persona. Cuando terminé, me dice este hermano en Cristo: pastor, muchas gracias, porque yo venía orando para que a mi mamá se le presentara esa oportunidad del plan de la salvación, aunque sea en ese último momento. Yo le mentiría si le dijera que yo lo sentí, que a mí me nació. Yo simplemente llegué. Por eso le digo que se necesita tanto estar en esa sintonía del Espíritu, para que usted hable lo que Él quiere o para que se calle y no diga lo que usted quiere. Y por último, ¿qué podemos aprender de este evento, hermanos? Que la vida con el Señor Jesús puede tomar un rumbo mejor. Mire, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, ¿qué hizo? Se levantó. Yo quiero sacar ese texto de su contexto para decirle algo: que con Cristo nos podemos levantar, hermano. Yo he conocido personas que sus vidas, por A o B motivo, han estado terminadas en su negocio, en su carrera, con su familia, emocionalmente, pero hicieron algo: se dejaron tomar de la mano de Jesús. Y yo le invito a que usted también, que su vida tome otro rumbo, el rumbo que Dios quiere en su vida, pero tiene que tomarse de la mano de Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, hoy nos tomamos de tu mano, especialmente, Dios, ponemos en el hueco de tu mano a nuestra hermana Reina por esa pérdida irreparable, Señor, de nuestro querido hermano Ricardo Dimas. Él está gozando, pero para nosotros aún hay tristeza, Señor. Solo hay esperanza de que un día nos volveremos a ver, pero el vacío es innegable, ahí está. Padre, yo sé que muchos queremos orar por sus hijos, porque yo sé que hay tristeza, Señor, y yo quiero que ellos se tomen de tu mano. Padre, ¿cuántos de aquí, los que están conectados, yo conozco que tienen hijos especiales y que tú les has ayudado a sobrellevar a esos hermosos angelitos en sociedades o en vecindarios que no entienden qué es tener a un niño especial, pero siguen, Señor, tomados de tu mano? Así que hoy oramos y gracias, Dios, por este hermoso milagro en la vida de este paralítico. Dejo con ustedes a nuestro hermano Elio con la oración de sus necesidades y la invitación al amigo que tal vez está sin Cristo.